Y hoy nos acompaña el doctor Martín Reyes, bienvenido, cardiólogo y coordinador de la Unidad de Cardiología del Hospital Quirón Salud de Toledo. ¿Qué tal, doctor? Pues muchas gracias, encantado de estar aquí contigo, Julia. Un placer. Encantado. Entre los 3 mejores de este país. Bueno, ese es el reconocimiento que ha salido, sí, efectivamente. La verdad que es un honor y sobre todo una gran satisfacción porque al final el reconocimiento viene por parte de compañeros y profesionales que son los que han votado en esta encuesta y bueno, la verdad que muy contento, no se puede pedir más, la verdad. Y ya que tenemos el privilegio de tenerte hoy con nosotros, yo he dicho a los espectadores cuando arrancábamos el programa que hoy queríamos hacer ese chequeo rápido que debemos de tener todos un poco en nuestra cabeza para saber si tenemos que acudir primero a nuestro médico de cabecera, que ya nos derivaría al cardiólogo. ¿Nos preocupamos de nuestro corazón lo suficiente, doctor? Yo creo que hoy por hoy la concienciación con respecto a las enfermedades cardiovasculares y el conocimiento de que efectivamente los problemas cardíacos son una de las principales causas de muerte junto con el cáncer en nuestro país, yo creo que sí que ha calado en la población y efectivamente existe conciencia en cuanto a que hay que cuidarse y que efectivamente ante determinados síntomas de alarma, como puede ser un dolor en el pecho, que aparezca de forma brusca, que no hayas tenido previamente, una sensación de taquicardia o palpitaciones, o un mareo, un desmayo, o una sensación de falta de aire que aparezca sin venir a cuento. Esos síntomas son síntomas que nos tienen que poner en alerta y nos tienen que hacer preguntar a nuestro médico sobre si estos síntomas pueden ser normales o requieren algún estudio adicional. Efectivamente, yo creo que el primer paso siempre en estos casos, salvo que sea una situación de emergencia en el cual, bueno, pues habitualmente lo que hay que hacer es llamar al 112, lo correcto sería ir vía a través del médico de atención primaria y que él sea el que nos derive al especialista oportuno o que él considere en ese momento. Hoy no lo vamos a derivar, directamente van a poder hablar con usted porque el teléfono está abierto. Van a pasar directamente al médico a nuestro especialista, a nuestro cardiólogo. 925 28 87 91 660 37 39 30. Entonces vamos a hacernos ese chequeo. Ustedes que están en casa, tenemos a espectadores de todas las edades, doctor, y ahora en verano. Entonces vamos a examinarnos todos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para saber si gozamos de una buena salud cardiovascular? Vamos a ver, la principal, dentro de las enfermedades cardiovasculares, la principal causa y el origen de las enfermedades cardiovasculares está en la arteriosclerosis, que es lo que hace que se endurezcan las arterias, tanto a nivel cardíaco como a nivel cerebral, como a nivel renal, como en las piernas. Es decir, al final la arteriosclerosis hay que entenderla como una enfermedad global, no afecta exclusivamente a las arterias del corazón, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer o lo que está en nuestra mano para mejorar o para cuidar nuestra salud cardiovascular va a ser lo que vaya encaminado a cuidar o prevenir esta arteriosclerosis. Y en esta arteriosclerosis hay unos factores que son muy bien conocidos. En un caso está el tema de la hipertensión arterial, luego está la diabetes, el tema del colesterol, el tabaquismo, el sedentarismo, pero cada vez irrumpe con más fuerza el tema de la resistencia a la insulina, irrumpe con más fuerza el tema del estrés, la apnea del sueño, otros factores que se han visto que también influyen, que se están sumando y que hay que tener en cuenta a la hora de si queremos tener un adecuado cuidado de nuestra salud cardiovascular. Eso, doctor, además usted es especialista en patología coronaria estructural y congénita y hay muchas veces esos mitos que todos tenemos en la cabeza, mitos algunos y otros verdades, sobre nuestro corazón. Antes hablabas de ese momento en el que pensamos que nos puede dar un infarto. ¿Sabemos distinguir o ese dolor es tan significativo que la persona que lo siente sabe que es algo distinto y que tiene que irse a urgencias? ¿Eso es así? Vamos a ver, lo que es muy importante, y yo esto lo hago en la consulta, esta labor didáctica, porque creo que es fundamental, es decir, al final todos tenemos acceso a la información, en las redes sociales, en internet tenemos muchísima información. Bueno, yo creo que es algo positivo, porque sí, eso hace que no partamos de un grado de diferencia de información muy significativa y cuando tú hablas con un paciente ya hay un grado de conocimiento por su parte que te facilita la explicación. Pero a veces también nos volvemos demasiado locos con las redes. Puede a veces complicar el entendimiento de lo que le puede pasar, ¿no? Pero sí que es muy importante remarcar que efectivamente hay síntomas que nos tienen que poner en alerta y sobre todo en lo que es el dolor torácico, que es un poco la causa que habitualmente más, el motivo principal de consulta con los cardiólogos, es un dolor que es una opresión en el pecho, no es una punta de dedo, es una zona amplia que coge todo el tórax y que ya irradia al cuello y al brazo, y esos síntomas cuando duran ya varios minutos son los que nos tienen que poner en alerta con que probablemente se pueda tratar de una patología coronaria, ¿no? Y eso es uno de los síntomas por los que debemos de consultar urgentemente.
Las enfermedades cardíacas también, otro mito, este sí que es un mito. Pensamos que solo afectan a las personas mayores. Eso era lo que se decía, pues eso a mí le dio un infarto a mi abuelo, le pasó a mi vecino que tenía no sé cuántos años, pero nos está demostrando que si no respetamos y si no chequeamos todo lo que nos ha dicho el doctor Martín, pues probablemente esas enfermedades coronarias también van a afectar y cardíacas a personas jóvenes. Y lo estáis viendo en consulta, doctor. Sí, sin duda. Vamos a ver, es un hecho cierto que efectivamente la enfermedad cardiovascular es más prevalente y tiene mayor incidencia conforme nos vamos haciendo mayores, porque todos estos factores de riesgo, su efecto no es inmediato. Es decir, tú por ser hipertenso 6 meses ya vas a tener un infarto, no, pero si eres hipertenso mucho tiempo acabas teniendo problemas de arteriosclerosis y probablemente enfermedad cardiovascular. Es decir, que son factores de riesgo que hacen un efecto sumatorio, con lo cual a la larga efectivamente los pacientes más añosos son los que más riesgo cardiovascular tienen, pero sin duda y más probablemente en etapas más jóvenes, probablemente más en relación con el tema del tabaco y el estrés, el nivel de vida que llevamos, incluso la contaminación en las grandes ciudades. Todas estas cuestiones están influyendo también en que en poblaciones más jóvenes también veamos problemas cardiovasculares. El estrés creo que ahora mismo vamos siendo más conscientes, estamos entrando en una concienciación de que el estrés puede perjudicar seriamente a nuestra vida cardiovascular y también a detectar y tener enfermedades incluso que van más allá, enfermedades como el deterioro cognitivo. O sea, se está demostrando que el estrés está presente en muchísimas enfermedades, doctor. Al estrés sumamos también las emociones. Y ahora voy con otro mito que también muchas veces hemos escuchado. Un susto, un impacto, un disgusto, ¿puede hacer que nuestro corazón sufra? Vamos a ver, hay de hecho una entidad etiológica dentro de las enfermedades cardiovasculares que se llama miocardiopatía de estrés, que refleja fielmente lo que estás comentando. Es verdad que no es una entidad muy común y tiene un contexto muy concreto, que es efectivamente ante un disgusto muy importante o ante una situación de estrés muy importante. Pero el estrés, sobre todo lo que influye a la larga, efectivamente yo cuando empecé a estudiar cardiología, el estrés se consideraba un factor de riesgo que llamamos secundario, es decir, no estaba dentro del top 5, de los principales, ¿no? Y hoy ya sí se ha incluido dentro de los principales, porque el estrés no es una cosa que ataña solo a lo que es el estrés, es a todo lo que rodea alrededor, entre otras cosas algo muy importante como es una inadecuada alimentación, porque muchas veces vas con prisas a todos los lados, no terminas de hacer una alimentación adecuada, duermes mal, todo ese círculo vicioso al final, aparte de que genera al paciente una sensación de fatigabilidad, cansancio continuo, no termina de estar alerta y despierto. Esa situación de estrés continuo, el daño viene por ahí y hay mucha relación con procesos proinflamatorios que al final favorecen también la arteriosclerosis. Totalmente. El otro día que leí una noticia, como ya sabía que ibas a venir a vernos, y me impactó. Muere una madre después de darle un infarto a su hija y le da otro infarto a la madre. ¿Y estas cosas pasan? Sí, bueno, de hecho hay un caso todavía, en mi opinión, más espectacular, que fue, me parece que en Alicante hace unos días, que falleció el marido ahogado y la mujer se lo encontró ahogado y falleció súbitamente allí. También, bueno, ese por también eso la digo ley. que pero es en situaciones de un estrés muy marcado. Extremo. O sea, tampoco querría yo mandar un mensaje como que es muy común. Exacto. Es muy poco común. Esa patología pero tenemos que tener... Le daría más importancia al estrés crónico. Crónico y más mantenido que a la situación en el puntual. tiempo, doctor. Eso es, sí. Atendemos a Luis de Covisa, que nos está llamando. Fenomenal. Así es que directamente con el doctor Martín. Luis, buenos días, cuéntanos. Hola, buenos días. Mira, Buenos días. yo estoy operado del corazón, tengo una válvula cardíaca puesta y yo quiero saber, a ver si me puede decir por qué tengo una tensión máxima de 10 todos los días. Hola, a ver a qué se debe eso. Luis, ¿qué tal? Encantado. Bueno, vamos a ver, en principio, si independientemente que tenga una válvula, si la función cardíaca es normal, que eso es lo que se llama fracción de eyección, que entiendo que será normal, una cosa importante de evaluar es si está tomando pastillas que bajen la tensión, como por ejemplo diuréticos o medicación para la tensión arterial como enalapril, losartán o alguna medicación de este tipo. Esa es la primera pregunta que yo le haría. Diuréticos sí estoy tomando uno, pero para bajar la tensión no. Vale. Pues probablemente el diurético, sobre todo, yo lo hago mucho con mis pacientes, Luis, en la época de verano.
si no hay una retención de líquido muy marcada, lo normal es durante el verano reducir un poco la dosis, porque es verdad que ahora estamos en una época de muchísimo calor y el calor por sí mismo, como nos hace sudar, perdemos muchos iones y al final nos hace que baje la tensión. Entonces, a lo mejor, hombre, sin conocer su caso en profundidad, pero sí que mi consejo es que a lo mejor ahora durante el verano puede reducir la dosis o tomarlo a días alternos. Esa sería, en mi opinión, la opción. Ya le digo que hay muchos matices en esta respuesta porque habría que ver pues el último ecocardiograma que tiene, el electro que tiene, que no tenga una arritmia. Es decir, hay otra serie de cuestiones que podrían favorecer este tema, pero si partimos de la base que está estable y no ha tenido ninguna cosa más allá que esto, probablemente sea más para acá, o sea, más por el tema del diurético y el calor. También seguramente entiendo que comerá con muy poca sal o bajo en sal, porque es uno de los consejos que se dan habitualmente. Prácticamente sin sal. Claro, bueno, pues yo creo que es un poco la suma de factores es lo que puede estar influyendo. Entonces, yo le animaría a que a lo mejor beba un poquito más de líquido ahora en estos días que está haciendo tanto calor y a lo mejor el diurético redúzcalo un poquito y vemos a ver cómo va. Luis. Vale, muchas gracias por la contestación y gracias al programa. Gracias a usted, Luis, y que se mejore. Venga. Que se mejore. Gracias. Un besete grande. Muchísimas gracias. Bueno, pues es verdad que los cambios estacionales tenemos tratamientos, ¿verdad, doctor? Y muchas veces mantenemos ese tratamiento continuado y quizá pues una época como ahora, con tanto calor, hace que tengamos que cambiar esas dosis, ¿verdad, doctor? Más preguntas que nos llegan. Nos llama Ana. Ana nos llama desde Ciudad Real y tiene 70 años. Ella tiene arritmias y va a viajar en avión. Entonces tiene miedo y nos pregunta que si le aconsejas que viaje o le podría a ella perjudicar a sus arritmias. ¿Va a entrar en directo? No, me lo acabo de preguntar. Te han pasado la pregunta a ti. Bueno, vamos a ver, el hecho de tener una arritmia, si está en una situación estable, ¿vale? Es decir, no está con unos síntomas o con la arritmia descontrolada, puede hacer una vida perfectamente normal. Mira, la arritmia más común que hay, conforme nos vamos haciendo mayores, se llama fibrilación auricular, que además es la principal causa de ictus. La fibrilación auricular, hay un momento en el que si no es posible pasarla al ritmo normal por una serie de circunstancias, al paciente se le deja con la arritmia controlada, con su medicación, pero puede hacer una vida absolutamente normal, entre las que se incluye poder viajar en avión. O sea que se puede hacer su viaje tranquilamente. Si está en una situación estable y su frecuencia cardíaca está controlada y no está ahora mismo ni con ningún dato de insuficiencia cardíaca, ningún síntoma, ningún tipo, sin ningún puede problema. hacer su viaje en avión con tranquilidad. Sin problema. Lo que sí aconsejo, que me parece muy útil, es que cuando uno hace un viaje en avión y sobre todo al extranjero, lleve siempre la medicación duplicada por si acaso la pierde, porque luego encontrar allí medicación es un lío. Entonces yo me llevaría siempre en cabina y en bodega. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Esa es una recomendación importante. Y además que tampoco pasa ni media. Vas y si te dice, no, me va a poner alguna pega para viajar, no hay ningún problema. Y tu médico de cabecera te hace un informe con la medicación que necesitas y van a poder ustedes subir la medicación al avión sin ningún problema. Nos llama María desde Toledo. Ella vive aquí en el polígono de Santa María en Querencia. Ella tiene anemia y también tiene colesterol y dice que nota como que se asfixia un poco. Bueno, la anemia... Dice que puede ser un síntoma que... La anemia puede perfectamente provocar asfixia. Asfixia, ella dice, taquicardia. tendré que visitar al cardiólogo. La anemia, claro, provoca cansancio, asfixia. Vamos a ver, o sea, evidentemente, cuando uno nota un síntoma que puede tener relación cardiovascular, la visita al cardiólogo nunca está de más, ¿vale? Porque si el cardiólogo efectivamente ve que está todo bien, pues bueno, también será más argumento a favor de, si la anemia es relevante, poder justificar los síntomas por la anemia. Pero si la anemia le provoca asfixia, yo creo que, por un lado, hay que terminar de estudiar bien por qué tiene anemia y, por otro lado, no está de más completar un estudio cardiovascular. Exacto, pues hay que visitar también al médico de cabecera y que nos derive al especialista adecuado para ver de dónde viene esa anemia y si considera que hay que visitar al cardiólogo, pues, como dice el doctor, no está por demás. No está de más. Más preguntas. Ángela nos llama desde Consuegra, aquí en Toledo. Buenos días, Ángela. Buenos días. Cuéntenos, Ángela. Pues mira, buenos días. Buenos días, Ángela. Es que, mire usted, yo me hicieron un cateterismo. Sí. Es que sabe lo que pasa, Ángela, que está usted escuchando por la tele. Usted escuche por el teléfono, ¿vale? Ah, sí. ¿A que sí? Sí. Baja usted el volumen de la tele y escucha por el teléfono, porque si no, Vale. vamos Gracias. más lentos y no nos escucha bien. Abaja usted el volumen Mire. ya, muy requete bien. Sí, Le- vale, gracias. A usted, Ángela, le hicieron un cateterismo, continúe diciéndonos.
Mira, me hicieron un cateterismo y me dijeron que tenía riesgo de volverme a dar. Estuve ingresada unos días y tenía riesgo, no me podía mover de la cama ni nada. Y luego me hicieron el cateterismo, me dijeron que tenía las válvulas, de arriba las tenía bien, pero podía tener las mitrales de abajo, las podía tener entaponadas. Pues luego me hicieron otra prueba y dijeron que no, pero me mandaron mucho medicamento. Y la verdad que con ese medicamento, con ese que me mandaron entonces, yo estaba bastante mejor. Pero luego el médico que a mí me vio, se jubiló y al jubilarse me tocó otro médico, jovencita, y me dijo que para qué quería todo ese medicamento, que no me hacía falta, pero es que yo sigo ahogándome, que me entra fatiga y me da de vez en cuando, me da el dolor. No tan fuerte como cuando me dio, pero me sigue dando el dolor todavía en el pecho. Pues escucha ahora la respuesta por la tele que le vamos a responder, ¿vale? Que le va a responder el doctor Martín, ¿vale? Vale, muchas Un gracias. besito y que se mejore. Escuche, esté atenta a la respuesta de la tele, doctor. Bueno, encantado, Ángela, de poder ayudarte. Vamos a ver, me faltan algunos datos de la información que me has dado. Habría que ver un poco más en detalle el informe del cateterismo, el informe del ecocardiograma, exactamente si hacía falta o no poner stents o arreglar alguna de las arterias, o si era necesario o no arreglar alguna de las válvulas. Es decir, hay varias informaciones que me faltan para poder ayudarte al 100%, ¿vale? Pero bueno, sí es verdad que lo que podemos concluir es que, y yo con eso soy muy del sentido común, es que si estabas bien con una medicación y, ahí estamos, esa es la clave. Y te la han quitado, pues lo que habrá que ver es si efectivamente a lo mejor tendría sentido que vuelvas a tomar esa medicación que te pusieron inicialmente y que probablemente por eso te encontrabas bien. Yo aquí lo que te puedo ofrecer es que me envíes los datos más concretos, los informes, porque es verdad que a lo mejor explicar una enfermedad es muy difícil y más en tan poco tiempo por su parte. Yo me ofrezco a ayudarte. Si me mandas los informes te doy una opinión un poquito más, probablemente más acertada, más que porque aquí estamos hablando de lucubraciones. Muchas gracias, que sí, que luego te damos el teléfono también de nuestra... Muchas gracias, sí, doctor, de verdad. Pero eso sí que es algo que es importante. Muchas veces los cambios de la medicación nos agobian, pero es que es un agobio a veces real, y nos pasa, a mí me ha pasado, a ustedes, a sus familiares, porque si tú estás bien, ¿por qué voy a cambiar? Doctor. Bueno, ahí hay una, fíjate, yo creo que es un debate abierto para otro día, ¿eh? Total. No, de todas formas, una de las lecciones o uno de los comentarios más interesantes de lo que ha dicho Ángela es que, en el fondo, que yo es una máxima que hago en la consulta, cuando un paciente viene y yo le veo por primera vez y viene ya habiendo sido valorado por otro cardiólogo durante años, con una medicación, yo de entrada no la cambio. Primero porque entiendo que bueno, pues mi compañero en su momento habrá tomado una decisión que habrá valorado esa medicación, y salvo que sea algo realmente que sea absolutamente injustificable el que lo tome, yo las medicaciones de entrada procuro mantenerlas, y luego ya en función de los resultados de las pruebas o del seguimiento que le voy haciendo le puedo ir ajustando la medicación. A veces pasa eso. De todas formas, sí que quiero lanzar un mensaje muy importante que yo creo que viene muy bien para todos. Los pacientes que tomáis medicación para el corazón durante el verano, siempre hay un descuadre en cuanto a síntomas y a sensación, porque si no se hace un ajuste a la baja, habitualmente suele notarse mucho lo que es la tensión baja, y más los veranos últimos que estamos teniendo de muchísimo calor. Por ejemplo, yo tuve, al hilo de lo que estás contando, mi madre toma medicación para la tensión y tuve que hacer una consulta a su cardiólogo porque en la playa, dice, me he notado como mareada. Claro. Digo, claro, estás en el mar, evidentemente baja la tensión, y me dijo el cardiólogo que se quite, tomaba 2 pastillas, una por la mañana, otra por la noche, y me dijo que se quite la de la noche. Es decir, que sí que es importante a veces hacer estos ajustes. Eso es. Y más teniendo en cuenta, y mejoró, se encontraba mejor. Claro. Una vez que volvimos de la playa, volvió a tomarse sus 2 pastillas y ya está. Ese es un matiz que yo creo que es importante conocer, que al final cuando uno toma una medicación,
uno al final puede tener síntomas derivados de la propia medicación, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque la dosis de una pastilla o la medicación que uno toma no es un fijo a lo largo del año. La tensión va variando a lo largo del día, va variando a lo largo de la semana, a lo largo del año, con lo cual la dosis y la pauta que tú necesitas puede ir variando. Por eso es muy importante poner también en el paciente el conocimiento de cómo puede ajustar las pastillas en función de la situación que tenga. Una cosa muy importante, las pastillas de la hipertensión, las pastillas del colesterol, las pastillas de la diabetes no son pastillas que curen la enfermedad, ayudan a controlarla, y ese control puede variar a lo largo del año. Tú puedes tener la tensión más baja porque a lo mejor estás comiendo con menos sal por lo que sea, y no te hace falta tantas pastillas. Has perdido 10 kilos de peso y no te hacen falta tantas pastillas. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, que las pastillas pueden ir variando a lo largo del año, y tiene que saberlo el paciente, y no es porque la cosa no vaya bien o porque me están cambiando las pastillas. No, es que eso debe de saber que debe ser así para que él se encuentre bien. Yo me pasaría todo el rato hablando contigo, con lo que me gusta a mí la medicina. Así es que sigan los consejos del doctor, sin duda, Martín Reyes. Él está en el Hospital Quirón de Toledo, es coordinador de la unidad de cardiología de ese hospital. Es un placer. Igualmente. Yo firmaría también para ponerte esa puntuación 10 Muchas como gracias. uno de los mejores cardiólogos que tenemos en nuestro país. Gracias.